La semana pasada entonces estábamos viendo cómo nuestro Dios es un Dios personal y eso tiene mucho que ver incluso con la Trinidad, con la unidad de nuestro Dios, la unidad en la Trinidad, la unidad en la pluralidad. Medio extraño, yo sé que hablar de la Trinidad es rompernos la cabeza, pero hay que recordar una vez más lo que dijo este creyente del pasado, ¿no? Si usted intenta entender la Trinidad, pues usted va a perder la cabeza. Claro, pues, ¿cómo no vamos a perder la cabeza? Queremos entender al quien ha creado el universo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros acá ni siquiera podemos entender esto de la ecuación de la energía, esto de la relatividad? No, de repente se nos hace complicado y nuestros cerebros ya vuelan. De repente con simples matemáticas nomás ya estamos complejos, ya estamos ya medio quebrados. De repente hay alguien que de repente, como decía este congresista, creo, ¿no? ¿Cuánto es? Decía, ¿cómo? 2 a la menos 1, no, 0.5 a la menos 1, ¿no? Y de repente ni eso pudiéramos saber y poder entender, por si acaso es 2, para que no hagan los cálculos. ¿Cuánto es eso? O sea, qué difícil, 0.5 a la menos 1, ¿cuánto es? Y comienzan y no pueden. ¿Cómo sale? No entiendo por qué. Imagínate intentar comprender la mente que ha creado todo el cosmos, hermano. No solamente la mente, la persona o las personas que están en la Trinidad. Hermanos, este es el Dios a quien adoramos, es un Dios como santo, y la definición de santo que aprenderán los que están en el discipulado 1, aprenderán que santo se implica que Él es trascendente a su creación, trascendente a todo lo que ha sido creado, trasciende todo lo que te pudieras imaginar, todo lo que pudieras creer, todo lo que pudieras pensar, trasciende. Él no es como nosotros, es completamente diferente, es completamente distinto, es superior, infinitamente superior. Tu mente y mi mente, las mentes de todos los millones y millones de seres humanos que han habitado el planeta, ¿cómo es posible que puedan entender a este Dios? Aunque el Señor nos ordena que su deseo es que tú y yo lo conozcamos y lo entendamos, y llegará un momento en donde estaremos con Él y seguramente lo conoceremos más plenamente, pero aún así, ¿cómo pudiéramos entender? Si tú puedes entender algo, ese algo ya dejó de ser un tanto difícil o complicado, pero este Dios jamás deja de ser sorprendente, jamás. No es un Dios simple. Una vez más, veamos la creación, veamos la complejidad de la creación. No es un Dios simple. Así que entender la Trinidad es algo que no te voy a pedir que lo hagas, porque si lo haces, pues sabes que la próxima semana debes ser tú quien enseñe y yo me siento porque ni yo mismo lo entiendo. Si tú entiendes, no sé, haz una clase de discipulado y por favor yo soy el primerito en inscribirme. Quiero entender también. Entender la Trinidad no es algo que se pueda hacer, pero las Escrituras enseñan la Trinidad. Pero si tú intentas negar o niegas la Trinidad, como decía este creyente, este cristiano, perderás la cabeza. Pero no solamente perderás la cabeza, sino perderás tu alma, ¿no? Negar la Trinidad es perder tu alma. Intentar entenderla es perder tu cabeza. ¿Cuál prefieres? Bueno, aceptarla es una opción maravillosa. Aceptarla porque las Escrituras nos enseñan. Y ese Dios personal, como les decía, está relacionado con la Trinidad. ¿Por qué? A ver, este Dios que ha creado todo nos ha demostrado que es un Dios relacional. Como es un Dios relacional, ha creado personas. Miren ustedes, si Él hubiera estado solo en la eternidad, solo en el sentido de una sola persona, solo en toda la eternidad, entonces, y no es relacional, y solamente, imaginen ustedes, solo una fuerza, o así sea una sola persona, pues cuando Él crea el universo es el reflejo de quién es Él, de su poder, de su gloria, de su majestad y todo ello.
Y entonces crea todo y crea hasta los animales y encontramos pues que ahí no hay razonamiento, ahí no hay, o antes de los animales incluso, solamente cuando existía todo lo que ha sido creado excepto los animales, tú no encuentras ahí relacionamiento, tú no encuentras personalidades, personas, tú no encuentras razonamiento, una mente que está pensando. Y este Dios relacional lo que hace es comienza a crear animales. Animales que se relacionan a sí mismos. Yo te pregunto, ¿de dónde viene esa relación? Si Dios jamás en su esencia no está el relacionarse, ¿cómo Dios se relacionaría en la eternidad si solamente fuera una sola persona? ¿Con quién se relacionó Dios en toda la eternidad pasada? ¿De dónde Él daría a los seres vivos como los animales el hecho de relacionarse? ¿De dónde Él daría eso? Y luego cuando crea al ser humano lo crea dos, no lo crea uno. Pudo haber creado como una tenia. La tenia es hermafrodita, ¿no? Hay animales que son hermafroditas. Y la tenia es una de ellas, por eso justamente se le llama la solitaria. No puede estar en vacas, puede llegar hasta 50 metros, ¿no? 50 metros de tenia en el estómago de la vaca. 50 metros. ¿Cuánto es 50 metros? Bueno, de punta a punta casi hay 100 metros. Hasta la mitad, pues hasta acá, del terreno. 50 metros de tenia en el estómago de la vaca. En los seres humanos creo que han encontrado 25 metros, ¿no, Liz? 20 a 25 metros. Que claro, es delgadito, es planito, ¿no? Pero ¿cómo se reproduce? Le llaman solitaria justamente porque vive solito, pues, no hay más. Es uno solo ahí que estaba emprendido, preimpregnado ahí en el intestino. Y de ahí se va, tiene unas proglótides, creo que le llaman, y de ahí cada pedacito, cada sección tiene sus órganos masculinos y femeninos, es decir, hermafrodita, y solito va produciendo más proglótides que va creciendo hacia atrás, hacia atrás. Nos pudo haber hecho así, pudo haber creado solamente, en vez de a Adán y Eva, a Efraín, ¿no? O a Evo. Y ya, suficiente, el hombre se multiplicaba. Como en el año 87 creo que salió una película, Enemigo Mío, no sé si se acuerdan. Era un hermafrodita, un extraterrestre hermafrodita, que solito en sí mismo crecía otro ser vivo, otro, no era un E.T., no me acuerdo, Drac, creo que se llama, Drac. Ah, mírame, de mi edad el hermano. 87 fue esa, pero 88 por 89 la película. Y hermanos, bonita esa película, Enemigo Mío, muy bonita. Ah, no, la hermana es de Miraculous. La hermana Margarita es de época de Miraculous. Y entonces pudo habernos hecho hermafroditas. Y no, nos hizo varón y mujer. Pero ¿de dónde le dio Dios al ser humano el tener compañerismo? ¿De dónde le dio ese sentido de relacionarse? Si Él ha estado solito en el pasado, como una sola persona. No. La respuesta es la Trinidad. Él ha estado en la eternidad pasada, en su soledad, Él ha estado en compañerismo perfecto, pleno. Y si Dios dice en las Escrituras, y es verdad, es amor, en la soledad pasada, ¿a quién amó Dios? A sí mismo. Ok, eso es cierto. Pero las Escrituras nos enseñan que en la eternidad pasada el Padre amó al Hijo y al Espíritu Santo eternamente. El Hijo amó al Padre y al Espíritu Santo eternamente. Y el Espíritu Santo amó al Padre y al Hijo eternamente. Una comunión trinitaria, un amor trinitario, un compañerismo trinitario, un relacionamiento personal eterno. Y como Dios es así, cuando crea al ser humano, lo crea a su imagen y semejanza. No, imagen y semejanza no es forma. No es forma. No es que Dios tiene 5 manos, 5 dedos, tiene 5 dedos, 2 pies, 2 ojos. Sí, la Biblia dice. Espérate. Cuando Cristo se encarnó, cuando el Hijo de Dios se encarnó, tomó forma nuestra.
Forma que Él había diseñado con Adán y Eva, forma que tenemos cada uno de nosotros. Pero desde la eternidad Dios nunca ha tenido forma. No tiene brazos, no tiene piernas, no tiene ojos. No, pastor, la Biblia dice que sí tiene ojos. Ah, no, pero también la Biblia dice que tiene alas. Entonces también tiene alas, ¿no? Y no es así. Sus ojos de fuego, y de verdad, encendidos sus ojos de fuego, son ilustraciones, simbolismos, representaciones. Y Dios, para comunicarnos quién es Él, para que tú tengas idea de quién es Él usa la imagen nuestra para decirnos que no sostiene, usa sus brazos. Ah, Él tiene brazos. No, literalmente no tiene brazos. No imaginas el tamañazo del brazo sosteniendo el universo, ¿no? No es así, sino que usa lo que tú conoces. Hijito, no te preocupes, este brazo te va a sostener, ¿no? Es como lo que decimos a Yadá y yo y Yoshua, ¿no? Ustedes tranquilos, ustedes solo se estudien. Como sea, siempre habrá, pues, de alguna manera para el sostenimiento. De alguna manera habrá. Ustedes no se preocupen, ¿no? Es lo que hace un papá siempre, ¿no? Aquí están brazos para sostenerte, ¿no? Y de repente ni con tus brazos estás haciendo algo, sino solamente con el caso de Anthony, con tus dedos nomás, ¿no? Dedo y mouse. Ahí no estás usando casi mucho de fuerza. Pero hermanos, lo que Dios nos dice es que tiene brazos, significa que en realidad Él es fuerte, protector, nos sostiene. Eso comunica al decirnos que tiene brazos, no literalmente que lo tiene. Y entonces Él es un Dios relacional, como terminábamos de ver la semana pasada. Es un Dios relacional, es un Dios personal que se ha revelado en 3 personas, y eso me gustaría un poquito tocar el día de hoy. Otra vez vayamos a Génesis 1:1, por favor. Hoy veremos esa unidad en medio de la pluralidad. Esa unidad en la deidad. De plano tenemos que decir lo siguiente. Dios es una unidad. ¿Estamos bien? Dios es una unidad. Él es el único Dios. En el universo no hay más dioses. Pastor, sí hay. No, son inventados, son falsos. Hasta los incas se inventaron al Inti, le pusieron al sol o Inti, le le atribuyeron una deidad. A la luna otra dios, al cóndor otro dios, ¿no? Al puma dioses, en fin, a los cerros dioses, al río dioses, al agua dioses, a la lluvia dioses. En el pasado, al no poder, al estar, como las escrituras muestran, el corazón del ser humano desviado, en vez de adorar al verdadero creador del universo, quien no tiene forma, quien no se puede ver, pero su creación sí se ve, el ser humano debió haber cerrado los ojos y de frente, tú que estás ahí, oh creador de todo lo que existe, a ti vengo a adorarte. Eso era todo lo que el hombre tenía que hacer. Pero en vez de adorar a ese Dios, comenzaron a adorar a las imágenes. Se hicieron imágenes, ¿no? Eso es. Pero Él es el único Dios. Ahora, entre los judíos y los cristianos no hay más dioses. Los judíos y cristianos creemos en un solo Dios. Un solo Dios. No hay más. Hay solamente un Dios verdadero, como el cántico que tenemos. Tú eres el Dios que adoramos. Ese Dios es justamente uno. Pero incluso en Génesis, cuando comenzamos la lectura, nos deja bien claro que Él no es un monolito, por ejemplo. Si se acuerdan de la escuela, un monolito, un ejemplo de monolito, creo que las cabezas clavas, la estela de Raimondi, creo que no. ¿Se acuerdan? ¿No? El lanzón monolítico. Él no es una piedra tallada a quien le llamamos Dios. En el mismo Génesis, tú no encuentras la forma de Dios. Tú no encuentras la imagen en el sentido de forma de Dios. Claramente no encontramos ningún monolito, como desde el pasado muchos comenzaron a adorar. Esculpieron a sus dioses y los adoraron. ¿No es así?
No, no es así. La palabra de Dios nos muestra que Él es uno y cuando leemos dice, en el principio, Dios. ¿No es así? Dios creó los cielos y la tierra, dice el Génesis 1:1. Pero en esa afirmación encontramos nosotros una pluralidad increíble. Subraya la palabra Dios. Y subraya, hermanos, si se dan cuenta, algunas veces he explicado esto, pero lo que estoy haciendo es homogenizando en total esto para todos, ¿sí? Para todos. Algunos que no van a los discipulados, que nunca de repente hemos conversado, estamos enseñando para todos, para que todos tengamos un solo sentir. Vayan juntos a la palabra Dios, en el principio, ¿no? Creó Dios, dice en la Biblia de las Américas. En el principio Dios creó, dice Biblia de las Américas, y creó Dios, dice la Reina Valera. Bueno, solamente está intercambiado nada más, es solamente una manera de, un estilo de interpretación que tiene cada una de las versiones de la Biblia. Pero encontramos aquí una pluralidad, porque miren, yo quiero que en primer lugar observen la palabra creó, porque la palabra creó en el hebreo es bara o bará, algunos lo pronuncian bará, algunos lo pronuncian bara, B-A-R-A, ¿sí? Bara. Esa es la palabra que significa creó. Por favor, atentos. No dice crearon. Otra vez. Ahora sonó el de Teo. ¿Qué hacemos entonces ahora? Estamos en un dilema. ¿A quién le damos ahora? ¿A Dante? Y a Teo, sé consciente, por favor. Hermanos, vean por favor y subrayen en su Biblia. La palabra creó está en singular, no está en plural. La palabra creó está en singular. Revísenlo, por favor. Dice creó. Esa es la palabra. Bara. Creó. Para que esté en plural, es decir, la acción verbal sea hecha por varias personas, debería decir crearon. ¿Sí o no, Anthony? ¿No? Ya está pasando el desayuno, ¿no? Debería ser crearon. Pero el texto dice claramente creó. Es decir, por ejemplo, Jarvis soñó. Jarvis jugó. Jarvis comió. Eso es lo más probable, dicen, ¿no? Jarvis bromeó. Lo que sea, pero estamos hablando de la acción verbal singular atribuido a la persona también en singular. ¿No es así? Es género y número, ¿no? Está en plural, está en singular la persona y está en singular la acción verbal. En ambos tiene que ser. Yo no puedo decir Manuel y Jarvis soñó. No, estoy hablando mal. Soñaron. Ni tampoco puedo decir Jarvis soñaron. Tampoco puedo hacer así. Estoy haciendo una equivocación ahí. Recuerden que nuestro Dios es, ¿qué dije la semana pasada? Proposicional. Su revelación es proposicional. Él se ha comunicado a través de palabras. Las palabras tienen un orden semántico, sintáctico, morfológico. Hay un orden el cual, si comienzas a observarlo, y incluso es hermoso cómo es que en el seminario confesional de Ecuador, del pastor Jorge, te enseñan justamente eso, el lenguaje. Comienzan con lo básico, te enseñan el lenguaje, la formación de las palabras, los adverbios. Eso, fundamental, eso no lo encontré ni en CTVs. De frente, ¿no? En CTVs te enseñan, porque se supone que tú lo debes saber. Pero el Seminario Confesional de Ecuador entiende
que todos tienen que caer a lo más básico para sobre ello comenzar a construir. Es lo que incluso estamos haciendo aquí. Porque si no hay serias complicaciones, hermanos. Serias complicaciones. Pero, entonces, la revelación de Dios es proposicional. Está hecha con palabras. Las palabras tienen un orden, tienen un sentido y es necesario que las conozcamos. Padres, enfaticen a sus hijos que lean, no que estén en el celular todo el rato. Desde pequeño, dale que puedan leer cosas simples, aunque sea. Que comiencen a leer, a estar investigando, leyendo, para que no tengan dificultades luego, más adelante. Pero volviendo a este Dios proposicional, Él ha dejado su revelación en palabras. Y lo primero que encontramos es, en el principio, antes de que todo exista, antes de que todo sea creado, Dios. ¿Qué dice? Creó. Ok. Ya hemos establecido que la palabra es bara y está en singular y es creó. Está traducido como creó. Pero ahora subraya la palabrita Dios. Porque la palabrita Dios, que está traducido para nuestro español como Dios, en el inglés es, ¿cómo se pronuncia Dios? God. A ver, ¿cómo es? God, ya es. En el inglés o en el español es Dios. Si nos vamos al idioma original, al hebreo, es Elohim. Es decir, Bereshit, Elohim, Bara. O sea, en el principio, en el Génesis, en el origen, antes de que todo existe, creó Dios o Elohim creó. Pero hay un detalle extraño y maravilloso aquí. Porque ni bien abre la revelación, encontramos esta palabrita para Dios, Elohim. Y Elohim significa dioses. No significa Dios solamente. A ver, ¿estamos bien? ¿O ya estamos volando? No va a ser que estemos en la luna de Paita. Otra vez. Lo primero que hemos visto es la palabra creó, que está en singular. Pero curiosamente, el sujeto que va a hacer la acción verbal, el sujeto Dios, en el hebreo, porque la palabra de Dios no fue escrita en español, imagínate. No lo escribió Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? No lo escribió él. No lo hizo eso. Ni tampoco Garcilaso de la Vega, ¿no? No. Quien lo escribió fue un hebreo, Moisés, inmerso en la cultura hebrea, un hebreo, descendiente de los hebreos, y el lenguaje que usó es el hebreo. Y en el hebreo es justamente eso, Bereshit, Elohim, Bara. Y Elohim, que lo está muy bien escrito y usted lo puede revisar incluso en las traducciones o en la versión original en el hebreo, Elohim es dioses y no es Dios. Es decir, lo que está diciendo ahí es, en el principio, dioses creó. Ahora, si te das cuenta, yo te dije, Dios es un Dios proposicional, o su revelación es proposicional. Significa que Él ha tenido mucho cuidado al revelarnos el uso de las palabras, que están ordenadas, secuenciadas y tienen una razón lógica, tienen un ordenamiento correcto, un ordenamiento lógico y no está puesto de manera equivocada, como nosotros, por ejemplo, decimos, nadie ha venido. A veces hablamos así, se nos lengua la traba. Nadie ha venido. Ah, no se dice así. Nadie ha venido, pero así se nos sale a veces. Es una equivocación, que lo tenemos que corregir, pero lo hacemos. ¿No es así? Voy a comer mi fane. Y lo hablan, incluso lo terrible es cuando lo escriben incluso, ¿no? Pero no, hermanos, nuestro Dios ha tenido mucho cuidado y lo que ha escrito
Lo que ha dejado escrito, lo que ha dejado revelado, tiene un orden, tiene un porqué. Y cuando escribe entonces, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra, la acción verbal nos está diciendo que ese dioses, al final de cuentas, es singular. Porque vea, la acción verbal está ¿en qué? ¿En qué? Singular. Pero el sujeto está en plural. ¿Significa que hay 3 dioses? No. La revelación de Dios ha sido progresiva y ni bien abre Génesis, nos muestra que ahí, al principio, antes de que todo exista, había una pluralidad, pero un solo Dios. ¿Cómo lo sabemos? Comenzamos a avanzar mucho más. Y encontramos textos en Génesis cuando dice entonces, y dijo Dios, hagamos. Ahora es hagamos. Al principio es creó. Pero ahora dice, es Dios hablando ya consigo mismo, porque en la primera parte, en el primer versículo, lo que encontramos es que está narrando Moisés lo que Dios ha hecho. Y dice, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Pero ahora Moisés está usando lo que Dios ha dicho. Y cuando Dios dice es, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y otra vez, no se refiere a forma, sino se refiere a persona. Voluntad, razonamiento, intelecto, decisión, albedrío, en fin, ello. Y entonces dice, hagamos. ¿Cómo es eso, hagamos? ¿Con quién está hablando Dios? ¿Está hablando por sí solo? ¿Está hablándose a sí mismo? Así como cuando tú te levantas, muy bien, vayamos a trabajar. Algunos piensan que esa es la manera en la que Dios está hablando. Pero seguimos avanzando y lo que encontramos es que en el Antiguo Testamento encontramos la aparición de otros seres, entre comillas, otras personas, como el ángel de Jehová, a quien también se le atribuye características divinas. Su espíritu también se le atribuye características divinas, pero el ser Dios es uno solo. Y entonces avanzamos en la revelación de Dios y encontramos que Dios es un solo Dios, una sola esencia divina, una unidad, pero que en esa unidad hay 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no es así, ¿a quién amó Dios en la eternidad? Si Él es amor eternamente. Si Él nos ha creado para relacionarnos los unos a los otros y justamente te ordena, no solamente te invita, te ordena a venir a la iglesia, ¿por qué te invita a venir en comunión, en relación con tus hermanos? Si Él no lo tiene, si Él no es un Dios relacional. Viene de Él, es un ser relacional. Ahora, está clarísimo que en Génesis el ángel del Señor es Dios, pero lo curioso es que ambas partes de esta descripción, por ejemplo, del ángel del Señor, indican 2 aspectos del ser de Dios, por ejemplo. El ángel del Señor ya sabemos que es Dios. Creo que ya lo hemos explicado anteriormente. Ya sabemos que es Dios. Es incluso la apariciones de Cristo preencarnado. Es la segunda persona de la Trinidad. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen. Incluso muchos oran, ¿no? Y dicen, Señor, Padre, manda tu ángel. Y piensan que es un ángel inferior, un ángel. Y entonces el ángel que traiga demás ángeles y nos protejan. No, cuando es el ángel de Jehová que al final acampa alrededor de nosotros, es el mismísimo Dios, el Hijo de Dios. El Dios creador del universo. Pero lo curioso es que ambas partes de esta revelación, de esta descripción de ser ángel, también indican aspectos de Dios, como por ejemplo, un ángel, ustedes lo saben, es un mensajero. Y lo segundo es que es un mensajero que ha sido enviado. Así que el ángel del Señor es un mensajero que ha sido enviado. Es decir, es Dios, pero enviado. Increíble, ¿no? Y nosotros pensábamos que el ángel del Señor era un ángel inferior, qué sé yo, primo hermano de Miguel, de Gabriel, qué sé yo, de uno de los arcángeles. Pero no, el ángel del Señor es Dios y las Escrituras así lo dejan ver.
Ahora, pero esto, por ejemplo, revisando esto del ángel del Señor, señala dos aspectos del ser de Dios que van a exponer en su máxima expresión luego en el Nuevo Testamento, cuando conforme vayamos desarrollando, veamos y toquemos algunos temas, versículos del Nuevo Testamento y veamos mucho más de esto de la Trinidad. Pero Él nos muestra lo glorioso de su ser. Es lo primero que nosotros vemos en el versículo 1, por ejemplo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en ese Dios, al entender que hay una Trinidad maravillosa, que luego es revelada conforme va avanzando, conforme se va revelando nuestro Dios al decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, descendamos y confundamos el lenguaje de ellos en la Torre de Babel, y conforme va apareciéndose con Jacob, se encuentra con el ángel de Jehová, que es Jesús. Conforme va avanzando el tiempo, se encuentra el Espíritu Santo viniendo, ungiendo a reyes, a profetas, pero este Espíritu es el Espíritu eterno. Es decir, nadie más puede ser eterno si no es solamente Dios. Y este Dios trinitario es el que produjo completamente, dice las Escrituras, los cielos y la tierra. Este es el que produjo los cielos y la tierra. Pero algunos versículos más que puedan reforzar esto de la Trinidad que encontramos ahí en Elohim, en el versículo 1. Entonces, la producción de los cielos y de la tierra fue hecho por Elohim. Elohim es 3 personas, es una pluralidad. Es difícil entender a veces eso, pero cuando Dios ordena que un hombre y una mujer se casen, dice que al final son una sola. Pero vean ustedes, una sola carne, pero son 2 personas. ¿Cómo es que es una sola carne? Y cuanto más se camine en unidad en la casa como esposos, más bendecidos uno es. Imagínate una casa donde el padre dice una cosa, la madre dice una cosa, los hijos terminan rebeldes. Cuando papá y mamá no están de acuerdo, quieras o no, los hijos comienzan a rebelarse, a portarse malcriadamente. Para corregir eso, nuestro Dios trinitario creó personas a quienes luego les dijo, únanse, y cuando se unan, sean uno. Y luego lo detalla incluso en el Nuevo Testamento: mujeres, sométanse y respeten a sus maridos. Maridos, amen a sus esposas, trátenlo dignamente. Y mujeres, acepten el liderazgo, y al final, cuando están caminando juntos, debe ser el varón quien, en acuerdo con la esposa, en unidad, determine una cosa, y luego la esposa no tiene por qué estar diciendo otra cosa. Unidad, ¿se dan cuenta? Cuando la casa camina en unidad, obviamente los hijos van a estar cada vez más bendecidos. No van a estar rebeldes, porque es horrible cuando el papá o la mamá dice algo y luego el hijo va en la mamá o el papá a cambiar la orden que se ha dado, ¿no? El hijo se acostumbra, y entonces cuando papá dice no y mamá dice sí, el hijo comienza a ver a papá como malo, y ahí comienza la rebeldía, que le están tratando injustamente. La casa sale de esa unidad y la casa comienza a ser un terrible. Nuestro Dios trino, en unidad, el Dios en unidad, obró los cielos y la tierra. Imagínense, es una unidad el que creó los cielos y la tierra. Toda la producción de los cielos y la tierra vino de este maravilloso Dios relacional. Pero claro, la palabra Trinidad, es cierto, no vas a encontrar tú en las Escrituras. Tú no vas a encontrar esa palabra. Pastor, yo no encuentro la palabra Trinidad. Los testigos de Jehová dicen que no hay palabra Trinidad. Es cierto, no hay palabra Trinidad. Como tampoco vas a encontrar la palabra imputación. Como tampoco vas a encontrar que Jesús se bañó. Pero tenemos, obviamente, que Jesús no ha estado sus 30 años sin bañarse. Lo podemos inferir, lo podemos deducir. ¿Cómo sabemos si Jesús fue al baño? Es hombre, fue al baño, se bañó.
Miccionó, hizo todo lo natural que hace un ser humano. Comió, lloró, le dolió como ser humano. Y también la palabra de Dios nos enseña que el pecado nuestro fue cargado a la cuenta nuestra y el pecado nuestro fue cargado a la cuenta de Cristo y su santidad fue cargada a nosotros. Eso, se encontró una frase para definir eso y se llama imputación. No está en la Biblia, pero bien que la palabra nos enseña esto que la Biblia enseña. La palabra Trinidad no encuentras en la Biblia, pero claramente encontramos nosotros a este Dios trino en Génesis 1:26. Hagamos, dice en plural. Génesis 1, del 1 al 3, encontramos una lectura trinitaria. Maravilloso. El Salmo 110:1 dice el Señor a mi Señor. Increíble, ¿no? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es eso? Dice mi Señor a mi Señor. ¿Cómo es eso? Es un texto trinitario, ¿se dan cuenta? Es un texto donde está hablando, dijo Dios a Dios. Siéntate. Hay dos personas diferenciadas, si se dan cuenta. Ahí, Isaías 63:10. Pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu. Santo Espíritu. ¿Cómo es eso? Que su Santo Espíritu. Está hablando de su Santo Espíritu en el Antiguo Testamento, mostrándonos que hay una tercera persona, su Espíritu. En Salmo 110 hay dos personas. Dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Hay dos personas. Está hablando de la deidad. Y ahora encontramos que hay una tercera persona, el Espíritu Santo, su Santo Espíritu. En Isaías 42:1 dice, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Es Dios hablando de Jesús y de su espíritu. Tres personas, ¿sí se dan cuenta? 48:16 dice, acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. ¿Cuántas personas hay? Ese texto, por favor, revisen. Vayan, creo que no lo están revisando. Isaías 48:16. Isaías 48:16. ¿Me dicen amén si lo tienen? ¿Lo tienen? Dice, acérquense a mí, dice la Biblia de las Américas. Acérquense a mí y escuchen esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el principio, desde el Génesis, ¿no? Hay una persona, si te das cuenta, hay una persona hablando ahí, ¿no? Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. ¿Cuántas personas hay ahí? No, uno. Desde el principio no he hablado en secreto. Está hablando del Génesis. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. ¿Cuántas personas hay ahí? Uno. Y escucha el texto. Y ahora me ha enviado el Señor Dios. ¿Cuántas personas hay hasta ahí? Dos. ¿Y su Espíritu? ¿Cuántas personas hay? Tres personas. ¿Te das cuenta? La revelación de Dios muestra la Trinidad de Dios. Un solo Dios, porque Deuteronomio claramente dice, 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Nuestro Dios es uno solo. Pastor, no lo entiendo porque me dices que hay tres, pero es uno. A mí me ayuda a entender el hecho del matrimonio. En el matrimonio el Señor manda que un varón y una mujer sean uno.
Son dos personas, pero al final dice, para nuestro Dios es una sola carne. ¿Qué significa? Caminen en unidad, como matrimonio, caminen en unidad. Y cada vez que no caminan en unidad va a haber problemas, porque están yendo en contra de la revelación trinitaria de nuestro Dios. Como iglesia, nosotros caminamos desunidos y esta iglesia es un desastre. Más todavía. Pero si nos unimos, cosas buenas van a ocurrir, obviamente, porque la unidad, podemos caminar como un solo pueblo, como una sola persona, un solo sentir. Miren que acá como iglesia nosotros no somos varias iglesias, somos muchas personas, pero somos la iglesia bíblica, gracia y verdad. Una unidad, ¿te das cuenta? Nuestro Dios es 3 personas, pero es un solo Dios, una esencia divina. Ya te dije que si intentas entenderlo no vas a poder. Solamente estamos haciendo el intento de poder explicar todo esto. Es complejo, es difícil, es cierto. Mateo 3:16 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Primera de Corintios dice el texto, 1 Corintios 12, 4 al 6 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Podemos seguir viendo, podemos seguir revisando, pero hay correspondencia. En el principio, Elohim, plural, creó, singular. ¿Cómo es esto? La revelación de Dios nos muestra. Hay 3 personas. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se nos muestra que hay 3 personas que actuaron en la creación de todo cuanto existe. 3 personas actuaron en la producción de los cielos y de la tierra. Miren, hermanos, esto de cuando habla de los cielos y la tierra es una frase que significa la totalidad del universo. La totalidad. Son como opuestos, ¿no? Los cielos y la tierra, como cuando decimos, cuando nos casamos, ¿no? Prometes a servir y honrar y ser fiel a tu mujer en la vida, no, en la riqueza y luego, ¿qué se dice? En la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Estas frases son frases opuestas lo que están diciendo es que promete ser fiel a tu mujer mientras viva o al varón mientras vivas en todo. Y cuando acá dice que Dios creó los cielos, está hablando del espacio y la tierra, la materia, no es otra cosa, es una frase que simplemente significa que creó la totalidad de todo el universo. Increíble, ¿no? En unas simples frases, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Absolutamente todo. Todo lo que vemos, todo lo que no vemos, todo lo que existe fue creado por este Dios trinitario. El Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, es un Dios trinitario que ha creado todo el universo y fue producido por Él. Eso es lo que enfatiza cuando dice los cielos y la tierra. Ahora, como muchas veces he explicado, la teoría del Big Bang dice que hubo un momento singular en el pasado, hace como 13.8 millones de años, ¿no, Kevin? 13.8 millones de años atrás hubo un momento, hubo un momento donde no existía absolutamente nada, no había nada, nada de nada. Es más, si piensas en nada ya es algo. Pero no había nada, intentemos pensar en nada, lastimosamente que cuando lo haces ya es algo. Pero hubo una partícula pequeñita, infinitesimal, que contenía todo, que contenía todo lo que ahora existe. Era tan chiquitita, diminuta, en un microcosmos, y esa partícula explotó.
Y en esa explosión, la densidad aumentó, la temperatura y comenzó a expandirse. Y entonces ahora ven cómo es que esta teoría del Big Bang ha tomado bastante relevancia, importancia, porque observan las estrellas y ven que las estrellas se están alejando. Y eso ocurre cuando hay una explosión, pues, ¿no? Las cosas como que se separan. Revienta un cohete nomás, o sea, cómo separa tu dedo. Reviéntala en tu mano. Es decir, una explosión lo que hace es eso, alejar, ¿no? La onda expansiva expulsa los elementos mucho más lejos en forma circular. Y cuando han observado el universo, encuentran que eso es lo que está ocurriendo en el universo. La teoría del Big Bang dice eso, que en el pasado no había absolutamente nada. Increíble, ¿no? La Génesis nos dice que en el principio no había nada. En el principio, ¿ve? No había nada. Antes de que exista nada, estaba Dios. Y Génesis nos sigue diciendo, creó Dios los cielos, es decir, el espacio, y creó Dios la tierra, que es la materia. El Big Bang, los que hablan del Big Bang dicen que en ese momento, cuando explotó esta partícula, en ese momento se creó el tiempo, el espacio y la materia. Génesis 1.1 nos dice que en el principio, tiempo, en el inicio del tiempo, Bará creó Dios el espacio y la materia. ¿Qué problema hay entre la ciencia y la Biblia, hermanos? ¿Por qué tanto afán de querer hacer luchar a la Biblia con la ciencia, a la fe con la ciencia? No hay razón para nosotros no tener un entendimiento o no adorar a Dios, incluso estudiando ciencias. Ahora, es importantísimo ver cómo es que la Biblia nos menciona que Dios ha creado todo, porque en otros relatos de la creación que se encuentran en el mundo antiguo, no está claro que Dios haya producido todo. Hay elementos en el universo de los relatos de otros pueblos, de otras culturas, de otras religiones. Hay elementos en el universo que parecieran ser coeternos a Dios, o ser coeternos siempre, ¿no? Y coeternos con el Dios más grande que puedan tener en esas culturas. Por ejemplo, yo estaba revisando y me preguntaba, ¿quién habrá creado a Zeus? Porque Zeus es el dios griego, ¿no? El dios de los dioses. Entonces me puse a investigar un poco. ¿Quién ha creado a Zeus? Bueno, encontré que Zeus en realidad es hijo de Cronos y Rea. Cronos es el dios del tiempo. Y entonces, casado con Rea, tuvieron a Zeus. Pero Cronos quería matar y mató a sus hijos. Y Rea escondió a Zeus, lo escondió con piedras o algo así. Y entonces al final Zeus creció y se hizo grande. Y después Zeus destronó a Cronos. Pero Zeus no era el dios primero. No, había uno más. ¿Quién? Cronos y Rea. Entonces, ¿quién creó a Cronos? Cronos es el dios del tiempo, recuerda. ¿Quién creó a Cronos? Y encontré que fue su padre Urano. Urano y Gea se unieron. Y entonces Urano y Gea crearon a Cronos. De Gea viene a tierra, ¿no? Urano, pues es el dios Urano, ¿no? Y entonces crearon el tiempo. Increíblemente los griegos tenían este entendimiento de a poquito, conforme iban pensando, iban inventándose sus dioses, explicando a través de sus dioses. Vemos que los primeros dioses para ellos fueron el tiempo, la tierra, ¿no es así? Y el espacio. Pero ¿quién creó a Gea y Urano? Y entonces decían, había caos. Un caos. Y en ese caos es donde apareció espontáneamente Gea y Urano. Pero hubo un inicio. El Big Bang te dice que en el inicio,
Cuando explotó esta partícula infinitesimal, apareció el tiempo, apareció el espacio y apareció la tierra. Pregunta a cualquier científico, así sea ateo, y eso es lo que te va a decir. Encontramos en las Escrituras que el Dios de Israel no es alguien que ha sido creado, como Zeus, como Cronos, como Urano, como Gea, no ha sido creado. En el principio, Él ya estaba ahí, dice Génesis 1:1. Cuando no había nada más, Él ya estaba ahí. Él ya estaba ahí presente. Y la manera y de donde salió todo es de Él. Moisés nos enseña que a partir del versículo 3, Dios creó todo por la palabra de su poder. Él habló, dice, habló Dios, habló Elohim y fue creado todo. Y entonces en latín, eso usaron una locución latina para decir que Dios creó de la nada, y esa frase es ex nihilo, creó de la nada. No había nada antes de que Él creara, absolutamente nada. Él creó y entonces Él, al hablar, con su logos, trajo a la existencia todo lo que existe. Él es el primero que se manifiesta. En medio de todo lo que no existe, Él es el primero que está eternamente. Antes de que Dios hablara, Él ya estaba. Ahora, veamos eso con capítulo 11, versículo 3 de Hebreos. Capítulo 11, versículo 3 de Hebreos. ¿Qué dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Eso contradice a lo que los ateos dicen? ¿Qué hubo antes de todo lo que existe? Pregúntale a un ateo. Nada. ¿Qué dice la Biblia? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue, se fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, todo fue hecho de lo que no había, pues. Pero hay un agente causal. Y ese agente causal es el Dios Trino que ha existido por toda la eternidad. Esta creación visible vino de la nada. Es lo que nos dice Génesis. En el principio, bará. Esa palabrita bará, solamente ese verbo bará de crear de la nada, es atribuido solamente a Dios, porque no se puede decir Manuel bará. No, porque cuando nosotros creamos, qué sé yo, mira, han creado un nuevo dispositivo, el último iPhone. No, espérate, crearon y está bien, pero lo que en realidad no crearon la materia. Usaron la materia existente y entonces diseñaron y lo modelaron y fabricaron un nuevo iPhone, un nuevo carro, una nueva zapatilla, qué sé yo, un nuevo instrumento. Pero jamás el ser humano crea como bará, en el sentido de bará, de absolutamente de la nada. Eso solamente lo hace Dios, y el Génesis nos lo dice claramente, ni bien abre la revelación. Ahora, el autor entonces, Moisés, está enfatizando, de la nada Dios lo creó todo con el poder de su palabra. Pero desde el comienzo mismo, hermanos, de la filosofía, los filósofos paganos habían tenido dos especulaciones acerca de la naturaleza del mundo en que nosotros vivimos. Lo primero es que enseñaban que hubo un tiempo en el que no había nada y luego algo lo reemplazó. Eso es lo que pensaban. Miren, desde el pasado los filósofos estaban enseñando, antes no había nada y hubo un momento en donde no había nada, pero luego algo lo reemplazó. Es decir, todo esto. Eso es lo primero que decían. Otros enseñaban que el universo siempre había estado allí de alguna forma. Es interesante que esas todavía hasta ahora, después de cientos y cientos y cientos y cientos de años, siguen siendo las únicas opciones en contra de la visión cristiana. Que aceptamos que antes de los cielos y la tierra y el tiempo, no había nada, excepto Dios. No ha cambiado el asunto. Es una locura pensar
que la ciencia ha derrocado la fe cristiana, que la ciencia ha matado a Dios. No, no es así. Solo sigue habiendo 3 opciones en el mercado, hermanos. Y no piensen ustedes que la visión cristiana ha sido refutada por la ciencia atea. No, no ha sido así. Un apologista dijo lo siguiente: se ha extendido la impresión no solo de que la doctrina cristiana de la creación ha sido refutada. Mentira, la doctrina cristiana de Dios creador no ha sido refutada por la ciencia. Es falso eso, sino que es cool creer en la ciencia, ¿no? Yo creo en la ciencia, yo creo en lo que veo. Y entonces ignorantemente se ha transmitido esa idea de que si tú crees en ciencia eres inteligente y si tú crees en Dios eres tonto. No es así. No ha ocurrido que la doctrina de la creación ha sido refutada por la ciencia. No, no es así. Ninguna de las suposiciones ateas sobre derrocar a Dios o matar a Dios a través de la ciencia es correcta. Sigue diciendo este hombre: no hay una alternativa consensuada a la posición cristiana, es decir, a lo que Dios dice, que Dios creó los cielos y la tierra. Contra eso, consensuadamente, nadie lo puede refutar. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero no se ponen de acuerdo. Y cuando son atrevidos en refutar el creacionismo de Dios, al final comenzamos a investigarlo y encontramos muchos defectos en sus detracciones. Sigue diciendo: la doctrina cristiana, por otra parte, parece no tener ninguna dificultad particular propia. Intenta explicar el universo sin Dios y vas a encontrar cantidad de problemas. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, acerca de Dios creando. Sigue diciendo este hombre: esta está apoyada por un gran cuerpo de argumentos filosóficos y científicos. La palabra de Dios, cuando la vas estudiando, tiene soporte filosófico, tiene soporte científico, tiene argumentos correctos y está confirmada por todo el proceso de revelación especial en el que Dios tanto se afirma como se describe a sí mismo. Eso es lo que existe en estos tiempos, en el mercado, llamémosle. Un Dios creador que creó todo el universo de la nada. Lo otro, dice que algunos piensan que antes no hubo nada y luego algo lo reemplazó. Y lo otro, que este universo ha sido eterno, aunque eso no es algo que ahora se está sosteniendo del todo. Nada hay sustentado que pueda refutar a las Escrituras. Y en el primer versículo del texto dice: en el principio fue Dios quien creó absolutamente todo. Un golpe de gracia de nuestro Dios contra todo el ateísmo, ¿no? Contra todo escepticismo moderno, naturalismo, materialismo. En el principio Dios lo creó. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo creó con el poder de su palabra. 3 personas, un solo Dios, crearon todo cuanto existe. Ahora, quedémonos ahí. Una vez más lee, por favor. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, si esas palabras son verdad y tú no estás viviendo conforme a la revelación de Dios, si realmente fue Dios quien creó los cielos y la tierra y no estás viviendo conforme a esta verdad, entonces tu vida está en serios problemas, si te das cuenta. Dice que una persona estaba asistiendo a una iglesia por muchos años, pero no era un cristiano comprometido. Asistía regularmente, pero estaba más dedicado en su vida, viviendo en sus cosas, pero un asistente de la iglesia. Hasta que un día el pastor comenzó a predicar: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él se puso a pensar: si realmente es cierto que todo el universo fue creado por Dios, es un Dios poderoso. Entonces él dijo: yo estoy en serios problemas porque no estoy viviendo conforme a la voluntad de ese Dios poderoso. Increíblemente, cuando solo el pastor leyó: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, fue suficiente para él darse cuenta de su pecado. Fue suficiente para él darse cuenta que estaba viviendo lejos de Dios. Fue suficiente para temer y decir:
Todo esto lo creó un ser increíble y yo estoy viviendo lejos de Él a pesar que vengo a la iglesia. Si esa es tu condición, si verdaderamente, y es verdad que Dios creó los cielos y la tierra, estás en problemas si tú no estás viviendo tu vida como si Dios no fuera el creador soberano de todo el universo, sino tú mismo. Si estás viviendo tu vida por tu cuenta, si estás haciendo de tu vida lo que te da la gana, dejando de lado la realidad de que Dios es el creador de todo esto, imagínate qué poderoso es ese Dios y contra quién estás luchando diariamente. La respuesta que debemos tener al Génesis 1:1 es venir y adorarle de verdad, arrepentidos, sabiendo que sus brazos están abiertos para recibirnos. Este Dios creador poderoso tiene brazos, no estoy hablando literalmente, para abrazarte y recibirte. Pongamos de pie. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántas personas? Ok, vamos bien. Vamos bien. No crean en la mentira de los testigos de Jehová que solamente hay un Dios y una sola persona. No crean en la mentira de que el Espíritu Santo es una fuerza y de que Jesús es un semidios. No, no es cierto. La Biblia enseña que las tres personas tienen atributos de la deidad, pero que hay un solo Dios. Caminan en unidad, una sola esencia divina. Tres personas que crearon el universo. Y el reflejo de la creación trinitaria somos tú y yo. Nos podemos hablar. ¿De dónde aprendió Dios a hablar? En la eternidad, si Él es eterno. Bueno, Él ya, ¿de dónde nos dio eso del hablar, del comunicarnos? Bueno, Él en la Trinidad se comunicaba eternamente. ¿De dónde es que Dios aprendió a amar para que nos dé a nosotros el amar también? Bueno, en la eternidad Él se amaba a sí mismo. ¿Cómo? El Padre amando al Hijo y al Espíritu Santo. Un amor trinitario. Y luego nos ha llamado. Si Él es trino, nos manda a vivir ahora de manera semejante. Cásate con un hombre, cásate con una mujer y vive en unidad. Luego, al formar tu familia y tengas hijos, sigue viviendo en unidad. Una sola familia. Con una sola familia, no con 2, 3, 4 familias. Con una sola familia, en unidad. Cuando vayas a tu trabajo, pues involúcrate en la empresa como una unidad. Camina en unidad y esa empresa entonces avanzará mucho mejor, obviamente. Y cuando vengas a la iglesia, también demuestra a este Dios trinitario al caminar en unidad, un solo sentir, un solo pensar. ¿Te das cuenta? La Trinidad se ve reflejado cuando Él nos ha creado. Lucha en contra de eso y estás en serios problemas. Él creó los cielos y la tierra. A ver si te va a ir bien vivir lejos de su voluntad, lejos de su gobierno, levantando tu puño diariamente a Él. A ver si te va a ir bien. Lo maravilloso es que Él te invita a venir a adorarle para siempre. Y comienzas con tu corazón arrepentido, aceptando que Él es el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, y que está dispuesto a tener comunión contigo.